un proyecto de reforma de la jubilación y pensiones en la provincia de Córdoba. El objetivo fue reducir el déficit de la caja de jubilación. El proyecto fue tratado en la segunda sesión virtual que realiza la legislatura y contó con 46 dos votos negativos, 3 ausentes y 9 ausentes. La ley es llamada por el de la solidaridad y sostenibilidad del sistema provisional de la provincia de Córdoba ha generado muchísimas controversias. Desde el PEPCO trabajamos en información ciudadana y como eje para la defensa de los derechos, y es por ello pensamos que en este conversatorio sobre el nuevo régimen previsional en Córdoba y las consecuencias del haber jubilatorio en la comunidad. Para ello, por supuesto, invitamos dos abogadas especialistas en materia, como la doctora Julia Bach y la doctora Paulina, a quienes le estamos muy agradecidas por conocer sobre esta temática. Y por ahí me gustaría adelantar que va a ser la primera, jubilados y pensionados, Permiso, Mili, me voy al otro baño. Sociales de Córdoba, especialista profesional, tiene un posgrado en Derecho Previsional y Seguridad Social realizado la Julia Galipach, que nos va a hablar de cálculo de haber y modificaciones para que están trabajando. Ella es abogada especialista de la Universidad Nacional de Córdoba, adscrita a la Cátedra de Derecho Tributario, UNC en el 2008, investigadora en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC en el 2014-2015, es también disertante, directora en la carrera de especialización en Derecho Tributario en el 2015. Corten los micrófonos. Entonces, más que agradecidas, y por supuesto, ahora les cedemos las palabras a las dos. Muchísimas gracias. Lo único que les pedimos a las personas que se vayan, digamos, vayan incorporándose en la reunión, es que no se van a contestar preguntas en lo personal, sí van a hacer preguntas que tengan que ver con la ley o generales, y que cualquier cosa nos pueden preguntar en el chat. Gracias. No se va a escuchar nada. No, ahí sí se escucha luego. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien todos ahora? A ver ahí. Bien. Sí, Paulina, escuchamos bien, vemos todo. Larga nomás con la presentación. Bueno, vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, quería comentarles sobre la reforma que se ha enviado a la legislatura y se aprobó, la reforma a la ley 10694, donde modifica varios artículos de la ley 8024. Bueno, evidentemente esta ley ha sido, digamos, enviada a la legislatura en un momento muy oportuno, porque en medio de una pandemia donde ningún gremio afectado con esta ley, que se va a ver afectado con esta ley, tanto los bancarios, DPEC, docentes, el Poder Judicial, se van a ver muy perjudicados a la hora del cálculo del haber inicial, tanto los que se van a jubilar como los que ya están jubilados o pensionados. Bueno, esa no es de lo que iba a hablar. A ver. Bueno. La ley ha incorporado en el artículo 22, esta nueva ley ha incorporado en el artículo 22 la pensión a estudiantes. Eso es algo muy bueno porque le posibilita recibir pensión de su madre o padre fallecido hasta los 23 años, siempre que acredite que que esté estudiando digamos, en ese momento. La caja le va a pedir seguramente anualmente que cumpla con ese requisito de acreditar que se encuentra en actividad. Esto es muy bueno de la ley. Ese artículo sustituye al artículo anterior, digamos al artículo 36 de la 8024. Bueno. Ay, se me fue el otro.
Bueno, también voy a hablar de lo que encuentro en la pantalla, porque no sé cómo hice para pasar, perdón, no sé cómo hice para pasar el... Ahí viene mi técnico. No sé cómo hacer para pasar el otro. ¿La barra especial? No, Qué bueno. Vuelve con este flecha. bueno, dale. Bueno. Bueno, esta ley también, de alguna manera, ha modificado el artículo 32 también, que es con respecto a los aumentos que reciben los activos una vez que esos aumentos de cada uno de los sectores, ¿no?, ingrese a la caja, se va a ver, digamos, beneficiado el jubilado o pensionado recién al otro mes. Es decir, si el aumento se efectúa en marzo, en abril ingresa y en mayo recién ve reflejado. Con lo cual ahí se ahorra el ahorro de un mes. Porque, a ver, ¿qué ocurre con esta ley que comienza ahora? Que sancionaron ahora. Evidentemente es para financiar la obra que se hizo en Córdoba, que es monstruosa, y a su vez, de alguna manera, como paliativo al déficit que tiene la caja de jubilaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Con esto se ahorra un mes y creen que con el primer año de todos los recortes que han instrumentado en la ley, van a ahorrar 7.500 millones de pesos. Bueno, por lo pronto, este artículo en el diferimiento de los aumentos, bueno, lo van a ver reflejado 2 meses después. Bueno, acá hacen una mención de quiénes son los beneficiados de la pensión, pero incorpora el artículo 2281 del Código Civil, porque esta ley es anterior a la reforma del Código Civil y habla justamente de los que no son beneficiarios. Bueno, acá hay algo bueno en la ley, que es con respecto al artículo 12, porque el artículo 12 lo va a incorporar como último párrafo en el 19 de la ley anterior, de la 8024, lo va a incorporar como lo van a hacer también como tratamiento de una ley especial a las docentes de salas, cunas y guarderías maternales. Eso está muy bueno porque siempre ha quedado como un vacío con respecto a eso, que no tienen derechos. Bueno, a ver, también algo bueno incorporado en la ley es el registro de reparación previsional. Eso es cuando la dictadura, en época de dictadura, quedaban cesantes por cuestiones políticas o prescindían de los servicios, los dejaban cesantes y entonces, bueno, perdieron la posibilidad de trabajo. ¿Qué hace esta ley? Que es reparadora, le posibilita a las personas que han sufrido justamente esta cuestión de la dictadura, le posibilita incorporarse y anotarse en un registro. Digamos, la única cuestión que ha incorporado es que justamente lo tiene que hacer hasta el 31 de diciembre de este año 2020, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a tener en cuenta? Desde que prescindieron los servicios, de sus servicios, el empleado que trabajaba en relación de dependencia, desde que se prescindió de su servicio, lo dejaron cesante, hasta la venida de la democracia, que es en diciembre del 1983. Esto es muy bueno para que lo sepan, que los que están ahora, los que pudieran estar en alguna situación similar a esta, para poder acceder a través de una moratoria por lo que le falta. Bueno, también ha modificado con respecto a los jueces
Todo esto siempre en consonancia con la nación, y ha también establecido y equiparado la edad de retiro de los jueces, de jubilación, todos a 65 años. Porque antes, en la ley anterior, era 60 la mujer y 65 el hombre. Bueno, ahora lo ha nivelado y va a hacer que paulatinamente, para que no le resulte tan gravoso no poder jubilarse ahora a los 60 que estaba por cumplir este año, que lo va haciendo paulatinamente a medida que va cumpliendo, a medida que van pasando 2020, 2021, como en el cuadro que vemos acá, 2020, 2021, 60 años y 9 meses, lo va a hacer progresiva en el requerimiento de la jubilación. Bueno, a ver bueno, este es un tema muy preocupante que han puesto acá en la ley, en este artículo 35. ¿Todo ok? ¿Sí? No. El artículo 35, porque justamente habla, como yo les decía hace un rato, que bueno, el déficit de la caja de jubilaciones, pensiones y retiro de Corbat viene con un déficit y comenzó justamente en el 2002 cuando comenzaron con les dieron la posibilidad de las jubilaciones anticipadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se le posibilita de hacer una jubilación anticipada porque llegaron a los aportes pero no tienen la edad, eso genera un pasivo que necesita 4 activos para sostener ese pasivo. Entonces, ¿qué ocurre? Comienza a haber un déficit, porque no hubo 4 en ese puesto que generaron del que se fue con una jubilación anticipada, no hubo 4 para sostener a ese pasivo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa? El sistema previsional debe sostenerse de alguna manera digamos, que sea autosustentable, que sea sustentable con los propios que están en actividad, que también hace un aumento de los aportes y hace una reducción de jubilaciones, pensiones y retiros por invalidez. Justamente es como no solamente este aporte solidario que le llama solidario del 20 hasta un 20%, no solamente yo particularmente pienso que este aporte podría hacerse por un plazo determinado, por un plazo de 1 año o 2 años hasta salir adelante con el déficit de la caja, pero no dejarlo para siempre a este aporte solidario y no tener jubilaciones muy buenas como son en la caja. Sobre la parte del activo va a hablar mi colega Julia Bach, y bueno, y con respecto al pasivo, que es al jubilado o al pensionado, justamente acá, en este artículo 35, limita el ingreso tanto de una pensión otorgada en la caja, cuando el prestador sea la Caja de Jubilaciones de Córdoba, y por ejemplo, una persona que tiene 2 beneficios, una pensión de la Caja de Jubilaciones y una jubilación de ANSES. La jubilación de ANSES, esa no va a sufrir ningún tipo de descuento, pero sí la del pensión de la caja. Y esa jubilación, entre esa jubilación y la pensión, no tienen que superar los 6 haberes mínimos establecidos hoy en 102.000 pesos, que son también el tope del salario del gobernador, establecido en ese tope. Si sobrepasa ese tope, se va a descontar el porcentaje. Y
a ver, ¿qué ocurre con esto? Que también puede ser pensionada, también está previsto en el artículo, que me gustaría después leerlo, por lo menos la parte pertinente. En el artículo habla también de las personas puede ser una persona que esté pensionada y a su vez trabaje en relación de dependencia, o sea, monotributista, que lo cuenta ese ingreso también para que no supere con el tope. Entonces, si tiene una pensión y a su vez está en actividad, eso también sufre esta reducción del hasta el 20% como aporte solidario. Bueno, ya, a ver, ¿qué ocurre con este artículo particularmente? Atenta contra la intangibilidad de los derechos adquiridos, garantidos en la Constitución Nacional, y a su vez en la Constitución Provincial está la prohibición de reducción de jubilaciones, pensiones y retiros, que me gustaría leerlo específicamente al artículo de la Constitución, donde dice: el Estado provincial es en el ámbito de su competencia, delega a los trabajadores los beneficios de la previsión social y asegura jubilaciones y pensiones móviles irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad. Es decir, que no solamente que es confiscatorio, yo lo considero un índice alto, hasta un 20%, se van a ver muy, van a bajar bastante las jubilaciones y las pensiones por ese reducción del porcentaje. Así que, bueno, no sé cómo estoy de tiempo. ¿Alguien me escucha? Sí, Pauli, se escucha. Te escuchamos, quédate tranquila. Bueno, estamos, sí, ya terminado. Después, bueno, al final vamos a responder sobre estas cuestiones expuestas. Vamos a responder las dudas que le genere la nueva ley. Cabe aclarar también que no tenemos la reglamentación donde se establecen exactamente cuáles son los montos de las jubilaciones mínimas y máximas. Entonces, el haber mínimo hoy está en 17.000 pesos, ¿sí? Bueno. No sé si Julia, te doy yo la palabra, te le doy a Karina. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos por invitarme a participar de esta charla, especialmente a la gente del CEPROFE y, bueno, a todos los presentes. Yo voy a continuar, me voy a centrar en el análisis de lo que tiene que ver con las modificaciones del cálculo del haber previsional. Ahora vamos a comenzar. Bueno, espero que todos puedan estar viendo y escuchando bien. Cualquier cosa, si tienen algún inconveniente, por el chat pueden pedir instrucciones para ver cómo conectarse si tienen algún problema. Como les decía recién Paulina, esta ley, es la ley 10.694, se enmarca en el proceso paulatino de armonización del régimen jubilatorio de la provincia con el régimen nacional. Ella ya les ha comentado los aspectos sobresalientes de estas modificaciones y, como les decía, me voy a centrar en cómo afectan estas modificaciones el cálculo del haber previsional, tanto de quienes hoy están jubilados como de quienes van a acceder al beneficio y que hoy son trabajadores activos. La comparación la vamos a hacer
con relación a la última reforma o la reforma anterior que había tenido la ley 8024, que fue introducida por la ley 10.333, que también es pasible de muchas críticas desde el punto de vista constitucional, pero es el régimen que estaba vigente con anterioridad, así que vamos a centrar por una cuestión de tiempos el análisis en esta comparación. Conforme a la ley anterior, el cálculo del haber jubilatorio, tanto de la jubilación ordinaria como de la jubilación por invalidez, estaba determinado por el 82% de la base remunerativa. Y para calcular esta base remunerativa se tenía en cuenta el promedio actualizado de las últimas 48 remuneraciones computables del trabajador, deducido el aporte personal del 11%. ¿Por qué el 11%? Porque equipara con el descuento del Sistema Previsional Nacional. La consecuencia práctica de esto es que el haber terminaba siendo equivalente a un 73% de esta base remunerativa, que es el promedio del salario bruto de los últimos 4 años del trabajador. Actualmente, con esta modificación, la jubilación ordinaria sufre dos cambios fundamentalmente. En primer lugar, que para determinar esta base remunerativa ya no vamos a tomar las últimas 48 remuneraciones, sino que vamos a tomar las últimas 120. Lo que implica directamente es una disminución de la base de cálculo. ¿Por qué? Porque por línea general los mejores años de servicio son los más próximos al cese, y además porque los índices de actualización que se aplican a los haberes de los últimos 10 años no reflejan de ninguna manera la inflación real y el incremento salarial que han tenido esos haberes. Y por otra parte, porque a ese haber se le va a deducir el aporte que efectivamente le corresponde al trabajador, no el 11% para todos los sectores. No nos olvidemos que hoy hay sectores a los cuales se le está descontando un 11%, como a los docentes, al personal de seguridad, al personal de salud, pero hay otros sectores que continúan con el aporte del 18%, como los municipios, tanto la Municipalidad de Córdoba como los municipios del interior, el personal bancario, el personal de PEC, a los cuales se les va a comenzar a computar con el descuento del 18%, lo que en la práctica nos va a arrojar que se va a calcular el 82% del 82%, siendo el resultado un 67% del haber bruto del trabajador activo. Bueno. En la jubilación por edad avanzada, a ver, perdón, estoy teniendo un problemita que se me... Ahí está, perdón, se me había puesto negra la pantalla. Con relación a la jubilación por edad avanzada, disculpen. Otro aspecto importante que me estaba olvidando de resaltar es que la norma excluye algunos conceptos que están incluidos en la remuneración, que actualmente se vienen liquidando como conceptos remunerativos y van a pasar a ser no remunerativos. Esto depende mucho de cada caso concreto y de cada sector, pero en líneas generales se establece que van a dejar de ser conceptos remunerativos, algunos como los viáticos, los gastos, premios por tareas específicas, y que la ley va a establecer una conversión paulatina de estos conceptos no remunerativos a remunerativos, de modo tal de que no se note este cambio de forma directa. Básicamente lo que va a implicar es que los futuros aumentos van a ir siendo absorbidos por este recálculo que establece la norma. Sumado a lo anterior, el recorte al que se van a ver sometidas las jubilaciones va a ser realmente muy importante.
En cuanto a lo que es el cálculo del haber de la pensión por fallecimiento, como ya les comentaba Paulina, hay algunas modificaciones que tienen que ver con que la norma ha captado reformas del Código Civil en cuanto a que los beneficiarios incluye también personas del mismo sexo, extiende el beneficio a aquellos hijos que estén cursando estudios hasta los 23 años, que son aspectos positivos de la norma. Pero en cuanto al cálculo del haber en sí, sufre también un gran recorte. Va a dejar de ser un 75% del haber que hubiese percibido el causante para pasar a ser un 70% del haber. Y se pierde el beneficio que estaba establecido, que durante el primer año en que el beneficiario de la pensión cobraba este beneficio, percibía el 100% de lo que le hubiese correspondido al trabajador. En este caso, directamente comienza a percibirse el 70% desde el primer momento en que se perciba el beneficio. Se introduce otra modificación, que esto, bueno, también tiene sus particularidades. Esto que les voy a mencionar es una cuestión general que habría que ver cómo afecta en distintos casos específicos, pero se introduce el requisito de la actividad para poder acceder a los beneficios de la jubilación por invalidez, la jubilación para minusválidos y la pensión por fallecimiento. Se excluye del requisito de la actividad aquellos que cuenten con la totalidad de los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria. ¿Qué implican todos estos recortes? Como les decía Paulina, están afectando un derecho adquirido de quienes hoy ya están jubilados. Para que el impacto no se sienta y para que esto no genere una avalancha inmediata de reclamos, se ha establecido un complemento especial que va a determinar el Poder Ejecutivo, esto hay que ver también cómo se reglamenta, pero que para todas aquellas jubilaciones inferiores a 4 jubilaciones mínimas, esto hoy significa 68.000 pesos, van a recibir un complemento para que en sus próximos haberes no noten una disminución del valor nominal de lo que están percibiendo. Es una manera de diferir el impacto de este recorte que se va a ir absorbiendo a lo largo del tiempo con los futuros incrementos que va a tener cada sector. Pero no significa en modo alguno que no se les esté recortando la jubilación a quienes cobran menos. Hoy los que lo van a notar indudablemente y en forma inmediata son las jubilaciones más altas, pero las menores que van a recibir este complemento a lo largo del tiempo también van a ir perdiendo una porción muy grande de su salario. Y bueno, íbamos a hacer un par de menciones especiales con relación a la situación de los docentes, porque cuando en el brevísimo tiempo que se comentó que estaba tratándose esta norma, se hizo mucho hincapié por parte del gobierno de que esto no afectaba a los docentes, que esta modificación no los afectaba. Y en realidad es todo lo contrario, los afecta y son uno de los sectores, a mi criterio, que más perjudicados se ven por esta reforma. Fundamentalmente teniendo en cuenta que la reforma tiende a armonizar el régimen de la provincia con el régimen de la nación, pero específicamente en el caso de los docentes es una armonización completamente regresiva, porque no nos tenemos que olvidar que a nivel nacional el salario del docente se calcula sobre el 82% bruto del último cargo del docente. Y en los casos en que se hacen reclamos judiciales, se puede lograr la aplicación de la ley 24.106, que permite tomarle al docente el 82% del mejor cargo de su historia laboral.